Bien, estamos en el último versículo de esta primera parte de enseñanza acerca de la imposición de manos, esta doctrina fundamental que viene en Hebreos 6, 1 y 2. Y este último versículo de esta semana es Deuteronomio 34, 9, con el título Para activar espíritus. Es uno de los propósitos que nos revelan las escrituras o de los usos de lo que es la imposición de manos. Ese versículo dice: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Yo creo que este versículo revela lo que sucede detrás de la imposición de manos en cualquiera de sus propósitos. Hemos visto varios propósitos de la imposición de manos: es para transferir pecados, para ordenar en un cargo, para consagración, para bendición. Pero yo creo que esta es la raíz principal o de lo que sucede mm, más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver. En una imposición de manos para consagrar algo, para bendecir, para darle un cargo de autoridad a una persona. En el mundo espiritual se activan recursos espirituales, pero sobre todo espíritus. Hay activación de espíritus para que se puedan ejecutar las cosas por las cuales se está imponiendo las manos. En 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, y le está exhortando que no debe descuidar el don que hay en él, y que se le fue activado por medio de la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio era pues un grupo de personas, de líderes dentro de una iglesia. Es el presbiterio, y que tienen una autoridad espiritual establecida por Dios. Y cuando una persona se somete al liderazgo dentro de la iglesia, se puede abrir y activar los recursos. Nos podemos alinear a la voluntad de Dios para que en esa línea de autoridad eh, se puedan traer activaciones espirituales en nuestras vidas. Y por medio de la imposición de manos del presbiterio se pueden activar ministerios, dones, capacidades, recursos espirituales que Dios ya de por sí nos ha dado en nuestro espíritu. Cuando nosotros venimos a la tierra, ya venimos con dones, con capacidades, con ministerios, pero en el transcurso de la vida, cuando el Señor nos encuentra, cuando el Señor nos hace el llamado y nosotros acudimos en una forma favorable, y acudimos al llamado que el Señor nos da a través del presbiterio y de los líderes espirituales eh, a los cuales nosotros nos debemos someter. A través de esa humildad que debemos ejercer, a través de ese sometimiento, el Señor precisamente pues da esas activaciones por medio de la imposición de manos de nuestros líderes. En Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando los de Samaria creyeron a la palabra, creyeron al Evangelio, dice que los apóstoles, uno de ellos, el apóstol Pedro, fueron a visitarlos, y cuando indagaron, cuando los visitaron y cuando supervisaron lo que estaba sucediendo, dice que les impusieron las manos, y a través de la imposición de manos recibieron el Espíritu Santo. Por eso este tema de este día pues es que a través de la imposición de manos se pueden activar espíritus, y el principal espíritu que debemos de buscar
que se ha activado en nosotros, pues es el Espíritu Santo. Al final es el Espíritu Santo quien comanda todo el ejército del Señor, todo el ejército espiritual, y también quien dirige a todos los siervos del Señor aquí en la tierra para que se pueda hacer la voluntad del Señor. En 2 de Timoteo 1, 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nuevamente estamos con el apóstol Pablo, y que le exhorta, le aconseja a Timoteo y le dice que avive el fuego del don de Dios que está en Timoteo por la imposición que se dio a través de la imposición de las manos, ahora directamente el apóstol Pablo. Pero aquí lo importante dice: avives el fuego del don de Dios. Ese fuego, uno de los valores, cómo debemos de entender esa palabra fuego en este contexto, es espíritu. El fuego es un valor de espíritus de Dios. Y dice que avive el fuego, que avive el espíritu que opera a través del don que el Señor. Cada don tiene un espíritu. Y es importante que a través de la imposición de manos que se dan los dones, nosotros mantengamos vivo el fuego, mantengamos vivo el espíritu que opera, los espíritus que operan a través de nuestras vidas por medio de los dones, por medio de los ministerios que el Señor nos dio. Y eso va a ser a través de la fe y a través de la obediencia a la fe. Cuando nosotros nos acobardamos y cuando no hacemos la voluntad de Dios por miedo, por a perder cosas, por temor a muchas cosas que se vienen en contra de la vida de los siervos del Señor, entonces se apaga el fuego. Se apaga el fuego, el fuego del don, el fuego del ministerio, y empezamos a desviar nuestro camino. Por eso en esta segunda parte dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese fuego de ese don que le está diciendo Pablo a Timoteo, ese fuego es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es el espíritu de cobardía que opera en todas aquellas personas que les da miedo, que les da temor el dar ese paso de obediencia y de sometimiento y de renunciar a las cosas de esta tierra para hacer la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Que ese fuego del Espíritu, que el Espíritu Santo nos ayude a encender y a mantener ese fuego que viene y que debe de estar en cada uno de nosotros para ejecutar correctamente los ministerios, los dones, las capacidades y todo lo que tengamos que hacer en esta tierra dentro de la obra perfecta del Padre. Amén.